como se mencionó, mi trabajo se basa en la experiencia acerca del uso de clase inversa, utilizando simuladores FET en la enseñanza de la ley de Coulomb y magnetismo. Primeramente, hablando un poquito acerca de la clase inversa, pues creo que todos antes de prepararnos o realizar alguna actividad, siempre nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo conducir, por ejemplo? ¿Cuáles son los factores principales? O si queremos ir al gimnasio, igualmente saber utilizar las máquinas o qué ejercicios podemos realizar. Pues antes de ir al lugar siempre nos cuestionamos o investigamos, ¿no? Y ese es el key de básicamente la clase inversa. Como se mencionó, pues actualmente trabajo en la Unidad Educativa Fiscal San Francisco de Quito, donde es una institución pionera o experimental en cuanto al uso de la clase inversa. Eh, hemos trabajado ya básicamente, o se ha trabajado en la institución aproximadamente 8 años, la clase inversa, y pues, realmente ha obtenido buenos resultados en cuanto al al aprendizaje en los estudiantes, un aprendizaje significativo. Como objetivo en mi trabajo es analizar el impacto de la implementación del modelo de clase inversa mediado por el uso de simuladores interactivos PET en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos de la ley de Coulomb y magnetismo en los estudiantes de bachillerato, específicamente en terceros años de bachillerato. ¿Por qué sucede o por qué se planteó este trabajo de esta forma? Pues hubo dos razones principales o problemas comparados con el año lectivo anterior, que se obtuvo o en la malla curricular planteada por la institución, hubo 3 horas pedagógicas a la semana donde se les podía enseñar física a los estudiantes y pues para este año lectivo se disminuyó a 2 horas. Entonces había una carga horaria significativa en cuanto a la enseñanza. Con respecto al año anterior, si bien es cierto que hacia la parte final, en el tercer trimestre, se trabajó los simuladores PET, ya que dentro del aula, ¿sí? Dentro del aula, ya que la institución cuenta con internet y televisores dentro de las aulas de bachillerato, de tercero de bachillerato, lo que permitía el acceso a la enseñanza con los simuladores. Y pues de hecho, no es menos sabido por todos que genera un alto impacto dentro del aprendizaje de los estudiantes. Al tener 3 horas me facilitaba porque la institución igualmente no cuenta con un laboratorio físico con el cual podamos manipular ciertos materiales o experimentar, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, caída libre y demás, pero sí hay otras herramientas, ¿no? Como el simuladores PET que nos ayudan a afianzar este aprendizaje, ¿no? En los estudiantes. Entonces, los empecé a usar dentro de mi hora clase y, y pues de hecho alguna vez los estudiantes que ya finalizaron su secundaria o los estudios llegaron a visitarme y yo les pregunté, ¿no? Les decía, ¿qué parte de toda la física? Porque de hecho la física es compleja para los estudiantes. Entonces yo les pregunté, ¿qué parte o qué te quedó de lo que aprendiste acerca de física? Pues y algunos de ellos dijeron lo que usted nos enseñó acerca de, bueno, les hice un simulador del movimiento, de las trayectorias que hay con una mariquita, ¿no? Entonces, yo les había enseñado eso a los chicos durante la clase y ellos dijeron, la mariquita que se movía y yo no sabía de qué me hablaba, pues. Y más adelante, en ese día mismo estaba recordando cuál era la clase y pues sí, me acuerdo que era un simulador PET. Entonces, de ahí planteé mi planificación para este año justamente con la metodología de clase inversa y los simuladores PET dentro de la planificación para que ellos hagan la actividad previa. De hecho,
nosotros trabajamos con el ciclo de actividad previa que más adelante ya les voy a indicar. Antes de eso, pues hablando un poquito más acerca de la clase inversa, dejando ahí en pausa esta anécdota. De hecho, bueno, uno de los principales pioneros fueron Jonathan Bergman y Aaron Sams en cuanto a la clase inversa. Y algo importante que pude encontrar, ¿no? Acerca de la clase inversa es que hay 7 tipos, ¿no? La clase inversa estándar, la orientada al debate, la clase inversa orientada a la experimentación, la clase inversa como aproximación, la clase inversa basada en grupos y la clase inversa virtual y invertir al profesor. Entonces, dentro de mi trabajo, pues he usado la clase inversa orientada a la experimentación y también lo que es la parte virtual, ¿sí? Eh, en este año, lo que hemos podido trabajar con los estudiantes en cuanto a los simuladores, porque primeramente se les envía a leer o hacer un trabajo investigativo antes de encontrarse con el simulador. Se les ha preguntado si es que han tenido alguna dificultad en cuanto a comprender acerca de los fenómenos eléctricos y magnéticos, pues podemos notar que sí tenían dificultad, ¿no? Porque estaban muy de acuerdo en un 44,5%. Y asimismo, en cuanto a la metodología de clase inversa, si les permitió llegar mejor preparados a a la clase presencial, pues ellos indican que en un 37,2% y un 11,7% estaban muy de acuerdo, ¿sí? Entonces es un porcentaje sumamente alto con respecto a los demás. En cuanto a, bueno, se les enseñó acerca de la fuerza electrostática, así mismo de forma vectorial, y pues el simulador PET nos ayudaba a ver cómo las cargas, ya sean positivas o negativas, se distribuyen las fuerzas, ¿no? Entonces ellos pudieron notar mucho más fácil al utilizar los simuladores. ¿Cuáles fueron los principales beneficios acerca del uso de los simuladores FED? Se encontró que ellos comprendían mejor los conceptos, se podía visualizar los fenómenos físicos, resolver ejercicios con mayor facilidad y una mayor motivación para aprender, ¿sí? Respectivamente en el porcentaje que se muestra, ¿sí? Eh, bien, hablando ya básicamente en el aspecto didáctico, ¿sí? De la clase inversa, nosotros utilizamos los siguientes pasos, que son la actividad previa, el objetivo, la actividad individual, la actividad colaborativa y una actividad de aprendizaje. ¿Sí? Entonces ahí es donde entraba básicamente en uso los simuladores. En el aprendizaje previo se les enviaba a indagar sobre la ley de Coulomb, por ejemplo, y luego ingresar al simulador para llenar unas tablas acerca de la distancia, las cargas, cambiando los signos a sí mismo, y se podía observar los vectores, ¿sí? Como objetivo de esta clase era comprender la ley de Coulomb utilizando el simulador FED para encontrar la fuerza electrostática, ¿sí? Como aprendizaje individual, ya se les ponía ejercicios, que resuelvan ejercicios, se les realizaba preguntas para comprobar dentro de la clase si han realizado la actividad o no pudieron ingresar, ¿no? A dicha actividad y se compartía los conocimientos entre todos los estudiantes del curso. Asimismo, es una parte principal, como se había mencionado anteriormente, llevar los simuladores, o sea, es decir, el aprendizaje micro a macro y lo macro a micro, porque muchas de las veces comprender acerca de este tema de la electrostática es muy complejo para los estudiantes y bueno, y también como mencionaba anteriormente, a veces los trabajos experimentales como que no explican correctamente lo que se, se produce dentro de la parte microscópica.
¿sí? Aquí podemos ver algunos estudiantes que estaban haciendo su parte experimental, obviamente con el globo, generando electrostática, y pues se tenía un corcho y un sorbete, ¿no? Le decimos acá en Ecuador. eh, y tenían que frotarse con el cabello y hacerle girar el sorbete, ¿no? Demostrando la electrostática que se generaba por fricción. Y por último, esto está conjuntamente con la actividad previa, es un aprendizaje o una tarea básicamente que se le envía a casa ya luego de pasar por los demás ciclos dentro del aula. Se les envía una actividad para que ellos puedan afianzar su conocimiento. Algunas ventajas y desventajas, pues que tiene la clase inversa es que se requiere acceso a Internet y dispositivos electrónicos. Dentro de las desventajas, ¿no? Muchos de los estudiantes no tienen estos accesos a Internet o dispositivos electrónicos que se suplen dentro de la institución al poder conectarse a la red, ¿no? Que se encuentra activa dentro de la institución. Y pues también contamos con algunos computadoras que les pueden ayudar a ellos a realizar estas actividades. Y este es otro de los casos que a veces no realizan, no revisan el material previo que se les envía. Dentro de las ventajas que son mayores, es favorecer el aprendizaje activo y participativo. Se permite que el estudiante llegue preparado a la clase presencial. Se incrementa la motivación, ya que el estudiante puede experimentar por sí mismo los diferentes fenómenos y pues facilita la comprensión de fenómenos abstractos como las fuerzas y campos magnéticos. Asimismo, se promueve el aprendizaje autónomo y que ellos sean mayormente investigativos. Dentro de los resultados, pues hice una comparativa dentro del rendimiento académico, dentro de la asignatura de física en el año 2024-2025, realizando el promedio o la media dentro eh, de la asignatura de física, se encuentra que ellos obtuvieron un 7,98, que es un promedio, una media alta, debido básicamente al sistema que ellos ya están acostumbrados, que es de clase inversa, Nos pero quedan 2 minutitos. perfecto, pero al utilizar el simulador PET en este año, que ya básicamente ellos lo terminaron, se ve un incremento, ¿no? Que es en el promedio o su promedio o la media es de 8,38, ¿sí? Entonces sí es un incremento en cuanto a estos promedios, ¿no? Algunas experiencias que los estudiantes pudieron indicar, ¿sí? Es que se encontró que, por ejemplo, dice, mi experiencia ha sido positiva, ya que los simuladores PED ayudaron a comprender mejor los conceptos de física de forma visual interactiva. La metodología de la clase inversa permitió llegar a la clase con una idea previa del tema y aprovechar más el tiempo para practicar y aclarar dudas, ¿sí? Eh, Aquí podemos ver algunos otros experimentos que se pudieron realizar de forma física, también utilizando los simuladores, ¿sí? Aquí llegamos a una construcción ya de un material didáctico utilizando lo que es la electrodinámica y la electrostática, ¿sí? Para llegar a construir unos tableros interactivos donde se podía interconectar tanto el conocimiento y también la parte aprendida acerca de física. Pues ya para finalizar, como mensaje para todos nosotros es que pues se pueda continuar realizando estos encuentros. Como podemos ver, este es una construcción gigantesca, ¿no? En China, que se llama la Presa de las Tres Gargantas. Y pues lo interesante de esto es de que se menciona que se ha generado un cambio, ¿no? Dentro de la rotación o del eje de la Tierra, básicamente al unirse una gran cantidad de agua en esta presa, pues asimismo nosotros podemos generar un cambio si nos unimos, compartimos nuestras experiencias, nuestro aprendizaje y como dijo Gandhi, ¿no? Si queremos cambiar al mundo debemos de ser el cambio que queremos ver. Eh,
Y esto es muy importante, pues compartir este tipo de experiencias con todos. Les agradezco mucho por su atención, pues si estoy presto, si tienen alguna sugerencia o pregunta acerca de mi trabajo. Muchas gracias.